¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos nuevamente en esta nueva mañana, en esta segunda jornada de actividades del encuentro virtual de ANEAS 2021. Gracias nuevamente por acompañarnos. Espero que hayan estado bien descansados y listos ahora justamente para seguir aprendiendo y compartiendo experiencias en torno a todo lo que ocupa en torno al subsector de agua y saneamiento. Comenzaremos esta mañana con la agenda prevista relacionada a la gestión de los recursos hídricos en el entorno internacional y para ello tendremos un panel relacionado justamente a esta gestión de los recursos con tres participantes a quienes les voy a introducir. Ellos están vía remota. Estará con nosotros el ingeniero José Gutiérrez, gerente de ingeniería, y asuntos binacionales de agua. Bienvenido, ingeniero José Gutiérrez, gracias por su compañía. También está con nosotros el ingeniero Luis Antonio Rascón Mendoza. Él es ingeniero principal de ingeniería de la sección mexicana de la SILA entre México y Estados Unidos. También le agradecemos su participación y destacar, por supuesto, a nuestro moderador, a quien le voy a ceder la palabra en unos momentos, el ingeniero Manuel Becerra Lizardi, consejero especial de la ANEAS, quien es ingeniero mecánico electricista con más de 4 décadas de experiencia en el sector hídrico. Se ha desempeñado en la iniciativa pública y también privada. Ha sido consultor para agencias internacionales del sector y desde 1994 es director general de Ingeniería de Bombas y Controles SADCB. Él es parte del consejo directivo de ANEAS como especialista en vinculación institucional. Así que, ingeniero Manuel Becerra, le entrego la palabra y estamos atentos para escucharlas. Buen día. Muchas gracias. Pues buenos días a todos. Realmente un honor. Agradezco la invitación de nuestro presidente Arturo Palma y desde el Consejo Directivo para moderar este panel. Realmente un honor estar aquí, poder moderar a estos dos grandes ingenieros que vamos a tener. Ojalá que haya mucha asistencia porque realmente va a ser interesante. Pues ya que, pues miren, déjenme decirles que entre nuestros dos panelistas, se suman más de 70 años de experiencia. Entonces, y lo interesante de esto es de que ha sido en un área muy específica, básicamente en el tema binacional que nos ocupa aquí con esto de la gestión hídrica en el entorno internacional. Entonces, pues seguro que tienen mucho que, el tema da para mucho, entonces realmente eh, va a ser muy interesante. Ojalá que tengamos muchos asistentes que puedan escuchar lo que seguramente va a ser muy interesante por parte aquí de nuestro gran amigo de muchos años, Pepe Gutiérrez, y también el ingeniero Rascón. Les comento, el ingeniero José Gutiérrez Ramírez es ingeniero civil egresado de la UNAM, de la Universidad Autónoma de México. Tiene varios diplomados todos en agua, diplomados, y bueno, con más de 30 años en el sector, básicamente se ha desempeñado en dos instituciones, en dos grandes instituciones. Inició en aquella famosa Dirección General de Operación Hidráulica de ahora lo que es el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Ahí inició su carrera el ingeniero Gutiérrez. Pero ya los últimos 25, más de 25, se ha desempeñado en la Conagua, en esta área tan importante que es de asuntos binacionales, que está dentro de la Comisión Nacional del Agua, como les digo. Ha tenido varias posiciones ahí, pero básicamente en esta área binacional. Y el ingeniero Rascón, ingeniero civil también, de la Universidad de Autónoma de Chihuahua, también con más de 30 años, se ha desempeñado también básicamente en dos instituciones, grandes instituciones, en la SARS, en la extinta Gran Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, y pues ya los últimos, ya más de 30 en la Comisión Internacional de Límites y Aguas, en donde está hasta la fecha. Entonces, pues
en estos temas binacionales y de gestión internacional, pues los dos suman más de 50 años. Entonces, les digo, por ese lado va a ser muy interesante. El ingeniero Rascón también tiene una maestría en recursos administración de recursos hidráulicos en el Instituto Tecnológico de Haifa en Israel. Entonces, tenemos dos grandes panelistas, que sin más, pues yo le voy a ceder la palabra al ingeniero Gutiérrez. Pepe, pues las reglas ya las escuchamos, tienen 15 minutos para sus presentaciones. Sé que el tema nos da para que estuviéramos toda la semana aquí, o sea, es muy amplio, ¿no? Entonces, hay tiene muchos hilos la madeja esta de la gestión, pues, internacional o binacional. Principalmente, me supongo, nos enfocaremos en lo binacional. Entonces, adelante, Pepe. Es tuyo todo el panel. Muchísimas gracias. Muy buenos días tengan todos ustedes. Muchas gracias, Manuel, Toño. Siempre es un gusto saludarles, ¿verdad? A nombre de la Comisión Nacional del Agua, agradecemos al Comité Ejecutivo de la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento de México, AC, ¿verdad?, por su invitación a participar en este encuentro virtual. Muchas gracias. Si podemos pasar a la siguiente lámina, ya de por sí, como tú bien lo señalas, es un verdadero desafío la gestión de las cuencas, pues más lo va a ser el tratar de comentarlo en 15 minutos, ¿verdad? Correcto. Bien, entonces, bueno, para hablar de ello, voy a hablar brevemente de lo que es el Tratado Internacional de Aguas de 1944, ¿verdad? Es un instrumento jurídico que norma la relación entre México y Estados Unidos para administrar conjuntamente las aguas internacionales de los ríos Bravo, Colorado y Tijuana. A través de ese tratado se crea la Comisión Internacional de Límites de Aguas como un organismo binacional para asegurar su aplicación. Permite el desarrollo de procedimientos para la hidromedición y contabilidad del agua en los ríos internacionales, y también ese de tratado le da prioridad a la atención del saneamiento. En el tratado se establece un orden de prioridad para el uso de las aguas, por supuesto, siendo el uso público urbano el que tiene la mayor prioridad, ¿verdad? Tiene un criterio de distribución de las aguas para cada país y unas bases de cooperación para la construcción conjunta de obras hidráulicas internacionales, bases para definir criterios particulares de operación de presas y criterios comunes para la operación de presas para tránsito de avenidas. La cuenca del río Colorado. Este río nace en las Rocallosas y desemboca en el Mar de Cortés. Tiene 2.300 kilómetros de longitud y una cuenca de 634.840 kilómetros cuadrados. Por él transitan o genera un volumen promedio anual de 18.500 millones de metros cúbicos. Tiene 10 presas, ¿verdad? La que está localizada en México, la presa Morelos, es internacional. Tiene una capacidad de almacenamiento de las presas de 74.000 millones de metros cúbicos. Es un río muy importante, abastece a más de 35 millones de personas de las ciudades de Phoenix, de Las Vegas, Los Ángeles, de San Diego, de Salt Lake City, de Denver, Albuquerque, Mexicali en México ya, ¿verdad?, Tecate, Tijuana y Rosarito. Con este río se riegan 1.5 millones de hectáreas en los Estados Unidos y 137.000 hectáreas en México. Después de la irrigación, la evaporación es el mayor consumidor de ese río. En cuanto a la distribución de las aguas, ¿verdad? Si pudieran irle pasando las láminas, si son tan amables, es que aquí se ve muy pequeñito. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Muchísimas gracias. En esta lámina vemos la distribución de las aguas, ¿verdad? La cuenca alta tiene una asignación de 9.251 millones de metros cúbicos, otro tanto para la cuenca baja, y México tiene una asignación de 1.850 millones de metros cúbicos. En lo que se refiere a México, como bien se señala, nosotros recibimos 1.850 millones de metros cúbicos cada año, ¿verdad? Y cuando hay agua en exceso podemos llegar a recibir hasta 2.096 millones de metros cúbicos. La última vez que recibimos este agua en exceso fue en 1998.
Actualmente pues, hay muchas agendas, ¿verdad? Precisamente por la problemática o para atender los asuntos del Colorado. Actualmente estamos atendiendo el Acta 323, pues cuya finalidad es precisamente dar atención al problema que tenemos ahí de la sequía, ¿verdad? Recurrente, lo que es la parte el Pacífico, ¿verdad? En el occidente de nuestro país y de Estados Unidos. A través de esta acta, pues contiene acciones como distribución de volúmenes en condiciones altas. Si pudieran hacer el favor de cambiar la lámina, por favor. Y la que sigue, por favor. ¿Verdad? Aquí vemos lo que es el acta 323. Vienen ahí todos los aspectos que contiene. Tiene un plan binacional de contingencia ante la escasez de agua, la ampliación de las medidas de cooperación para atender las emergencias en México y medidas relacionadas con las variaciones de los flujos que llegan a México. Para atender estas tareas se han creado diferentes grupos de trabajo, ¿verdad? Y que los cuales son liderados por un grupo que se le denomina Grupo de Seguimiento del Acta, ¿verdad? De hecho, ayer y hoy este grupo hemos estado sesionando y en estas reuniones los grupos de trabajo informan de sus actividades a este grupo rector. En lo que se refiere a la siguiente, por favor, en lo que se refiere a la cuenca del río Bravo, es el cauce principal tiene una longitud de más de 3,000 kilómetros, de los cuales 2,019 constituyen la frontera entre México y Estados Unidos. La superficie de la cuenca es de 470,816 kilómetros cuadrados y en México está casi el 49% de la cuenca. Los principales afluentes en México son los ríos Conchos, San Diego, San Rodrigo, Salado, Escondido y Arroyo Las Vacas. También están los ríos Álamo y San Juan. Estos ríos, los volúmenes de estos ríos no están comprometidos para su entrega de Estados Unidos. La que sigue, por favor. Otro de los tratados, ¿verdad? Precisamente para el suministro o la repartición de las aguas entre México y Estados Unidos es la Convención de 1906. ¿Verdad? A través de esta convención, Estados Unidos entrega a nuestro país 74 millones de metros cúbicos para riego en el Valle de Juárez. La que sigue, por favor. ¿Verdad? Aquí están las entregas desde 1951 y hasta el 2021. Vemos que en 32 años se nos ha entregado la cuota total que le corresponden a México. La que sigue, por favor. En lo que se refiere al Tratado Internacional de Aguas del 44, ¿verdad? Y México se compromete a asignar a los Estados Unidos una tercera parte del agua que llega a la corriente principal del río Bravo, procedente de los afluentes del río Concho, de San Diego, de San Rodrigo, de Escondido, Salado y el Arroyo Las Vacas, los cuales en su conjunto no deberá ser menor a 431.7 millones de metros cúbicos en ciclos de 5 años. Es decir, en 5 años debemos entregar 2,158.6 millones de metros cúbicos. La que sigue, por favor. Aquí estamos señalando las entregas del ciclo 35 que fue muy importante. Terminó el 24 de octubre del año pasado con serios problemas para poder entregar el agua a Estados Unidos. Afortunadamente, las gestiones del gobierno permitieron cumplir con ese compromiso, ¿verdad? Que es muy importante para nuestro país. La que sigue, por favor. Ahí estamos cruzando el primer año del ciclo 36, ¿verdad? Aquí al 16 de octubre hemos entregado 74 millones de metros cúbicos, muy por debajo de los 414.9 millones de metros cúbicos que debíamos entregar. Tenemos hoy estamos por debajo en 340.3 millones de metros cúbicos. La siguiente, por favor. Aquí lo que quiero destacar es precisamente las grandes bondades que tienen el tratado para nuestro país. Eso es un gran resumen. Mientras que nuestro país recibe 1,850 millones de metros cúbicos al año, ¿verdad? Nosotros damos 431.7 millones al año y la gran diferencia que mientras Estados Unidos nos lo tiene que dar año con año, nosotros tenemos
5 años para poder cumplir con la cuota que se nos establece. Y también está lo de la Convención de 1906, que como señalaba, a través de ella se nos dan 74 millones de metros cúbicos. La que sigue, por favor. También en el tratado está la cuenca del río Tijuana. Esta cuenca se extiende en ambos lados de la frontera, en las regiones de Baja California y California. Su área es de 4.424 kilómetros cuadrados. 2/3 partes están en México y el tercio restante en Estados Unidos. Los temas más relevantes que se ven en el acta son el control de avenidas, el control de aportaciones de sedimentos, el control de residuos sólidos, el control de descargas residuales y calidad del agua. La que sigue, por favor. Preocupa a ambos gobiernos los escurrimientos pluviales que arrastran gran cantidad de sedimentos y residuos sólidos, ¿verdad? Y para la identificación y la implementación continua de medidas de cooperación, en 2015 se firmó el Acta 320 de la SILA, a través de la cual se integró un grupo base y está conformado por representantes de los gobiernos federales, estatales y locales, y representantes de ONG precisamente para darle atención a esa problemática. En la siguiente, por favor, brevemente comentaré de las cuencas transfronterizas del sur, ¿verdad? Que está conformada por los ríos Coatán, Suchiate, Grijalva, Usumacinta, Candelaria y Hondo. La que sigue, por favor, ¿verdad? En esta lámina se aprecia, ¿verdad? Precisamente las características de cada una de estas 6 cuencas, en su área total, cuánto está en México, cuánto está en otro país. Pues prácticamente todas están en Guatemala, y solamente el río Hondo lo compartimos con Belice y precisamente con Guatemala. Adelante, la que sigue, por favor. Aquí es pues la cara inversa de la moneda con Estados Unidos, ¿verdad? La relación entre México y Estados Unidos en materia de agua y cuencas ha sido limitada. No existen acuerdos de aguas compartidas con ambos países. Desde 1961 existe una SILA en México y Guatemala que formalmente quedó establecida mediante un intercambio de notas diplomáticas entre ambos países, ¿verdad? Esta tiene la autoridad para aconsejar a los dos países acerca de pues, asuntos fronterizos y el uso equitativo del agua, e incluye a las cuencas de los ríos Candelaria, Coatán, Grijalva, Hondo y Suchiate. También existe un intercambio de notas entre la Comisión de Límites y Aguas entre México y Belice. Los aspectos principales en la problemática de las cuencas compartidas con México y Belice son la falta de acuerdos para las aguas compartidas, la política pública dispersa que ejecutan las instituciones, el impacto de fenómenos hidrometeorológicos extremos y la deforestación en las cuencas. La que sigue, por favor. Acciones de cooperación es lo que hemos estado trabajando en el establecimiento de líneas teóricas de referencia, la coordinación para el retiro de diques de arena construidos sin autorización en el río Suchiate, y la cooperación institucional al proyecto de bordos de protección también en el río Suchiate. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a las acciones de cooperación con Belice, también han sido muy limitadas. Un convenio sobre la protección y mejoramiento del ambiente de la zona fronteriza, estudios de calidad del agua y disponibilidad en las aguas superficiales en el río Hondo, y un protocolo de alertamiento para las avenidas en el río Hondo. La que sigue, por favor. Hemos identificado estas oportunidades de cooperación con Guatemala y Belice. Es ampliar y modernizar las redes de medición hidrométrica y climatológica, protocolos de alertamiento para avenidas en los ríos Suchiate y Hondo, establecer un sistema conjunto para compartir información, realizar estudios que generen información para negociar un acuerdo binacional que permita realizar una gestión integrada de las cuencas transfronterizas. Finalmente, la que sigue, por favor. Como comentarios finales, pues comentar, ¿verdad?, que el Tratado Internacional de Aguas de 1944 es un modelo de trabajo conjunto transfronterizo que ha beneficiado en gran medida a ambos países. La mayoría de los temas acordados en sus actas privilegian el concepto de manejo integral de las cuencas y la cooperación binacional como estrategias para garantizar la sustentabilidad del agua y desarrollo de la región. Por supuesto, respetando siempre el cumplimiento de las obligaciones internacionales. Siempre que nos hemos sentado a negociar con nuestros amigos de Estados Unidos, siempre
Ahorita estamos trabajando en nuevas opciones y siempre es buscando escenarios ganar-ganar, ¿verdad? Esto es ante un cambiante régimen hidrológico y por los impactos inminentes del cambio climatológico o climático. En la frontera sur no se cuenta con tratados de aguas con Guatemala ni Belice. La actual administración federal, ¿verdad? Mexicana ha enfocado el esfuerzo a desarrollar esa importante región de nuestro país. Y se considera como una gran oportunidad para coadyuvar a lograr una firma de acuerdos, siempre privilegiando la cooperación internacional y la gestión integral de las cuencas transfronterizas que comparten los tres países. Es algo que estamos buscando, ¿verdad? Manuel, esto de mi parte, muchísimas gracias, ¿verdad? Y estamos a la orden. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepe. Justo me marcó el temporizador. Muy bien. Bueno, pues le seguimos. Continuamos, ingeniero Rascón. ¿Listo? Te escuchamos. Nada más, la pantalla no se va a ver entonces. O sea, por ejemplo, la de Pepe no se vio la... Ah, no se vio, yo sí la veía. Yo sí la veía. Entonces yo era el que estaba... Sí, yo veía una pantallita chiquita ya en una... Sí, se puede ampliar. Pero bueno, yo sí la veía bien. Sí, lo veía entonces. Ok, Sí. vamos a... Adelante. Muy bien. Pues muchas gracias por la invitación a participar en este encuentro virtual sobre la gestión de los recursos hídricos en el entorno internacional. La mayor parte o gran parte de las láminas que yo traía ya de alguna manera fueron comentadas por el ingeniero José Gutiérrez, en particular sobre lo que es la distribución del agua en el marco del de los tratados de 1944 y de 1906. Entonces, esas láminas las voy a pasar en forma rápida, nomás para ir y destacar algunos puntos. Si gustan, pasamos a la siguiente lámina. Esto ya lo comentó, el Tratado de 1944 es el instrumento para administrar conjuntamente las aguas internacionales. Y bueno, esto en general ya fue comentado por el ingeniero José Gutiérrez. La siguiente, por favor. El tratado crea la Comisión Internacional de Límites y Aguas para pues, vigilar el cumplimiento del tratado. Está formada por dos secciones, una sección mexicana que depende de la Secretaría de Relaciones Exteriores y una sección estadounidense que depende del Departamento de Estado. Y bueno, es el organismo para vigilar el cumplimiento y resolver los conflictos que se presenten y interpretar los tratados. La siguiente, por favor. Hay un instrumento que es el acta de las islas, las actas de las islas, las cuales permiten detallar o acordar, interpretar el tratado o complementar lo que se requiera. Que haya dudas sobre lo que implica el tratado, pues se hace mediante las actas de las islas. Entonces ahorita vamos en más de 300 actas que han ido reglamentando el tratado. Entonces es un instrumento muy útil que deja el tratado para definir de qué manera proceder con respecto a la interpretación del tratado. La siguiente, por favor. Ya lo comentó aquí, la distribución de las aguas, tanto en el Bravo como en el Colorado, tanto con el Tratado del 44 como el Tratado de 1906 que aplica aquí en el Valle de Juárez. La siguiente, por favor. Esto, pues, también ya lo comentó, qué sucede en caso de que haya extrema sequía y qué sucede, la siguiente también, qué sucede en caso de que haya excedentes, que haya, la siguiente está bien, cómo si hay suficiente agua y se llena la capacidad de dos presas, pues ya se termina un ciclo y se cierran todos los débitos anteriores, quedan totalmente pagados. Bueno, esto ya fue comentado. La siguiente, por favor. Existe una red de presas para poder cumplir con el tratado. Lo que se hace es almacenar el agua que se genera y luego ya entregarla de acuerdo con las necesidades de los usos. Las dos grandes presas en el Bravo son la presa de la Amistad y Falcón, que son principalmente de almacenamiento, también para control de avenidas. Y se tiene ahí la presa Ansaldúas, en la cual se derivan las aguas para el uso en México, en los distritos de riego 25 y 26, pero también se derivan las aguas ahí de control de avenidas para sacarlas por los cauces de alivio en Estados Unidos y evitar la inundación en las zonas de Matamoros y de Bronzeville.
Tenemos también la presa del Retamal, que es básicamente el control de avenidas. Ahí se derivan las aguas hacia el cauce del Río Mexicano y con esto se evita la inundación en el área de Matamoros y Baja. La siguiente, también tenemos la presa de en el río Colorado, la presa Morelos, que de alguna manera ahí se derivan las aguas para el abastecimiento del distrito de riego 014 Río Colorado, y también de ahí se envían aguas para abastecer a las poblaciones de Mexicali, Tecate y Tijuana. La siguiente, por favor. Adicionalmente, a fin de poder llevar a cabo la distribución que establece el tratado, pues se cuenta con una red hidrométrica, tanto en los afluentes del río Bravo como a lo largo del río Bravo. Esto nos permite tener en todo momento saber cuánto es lo que aportó cada uno de los países, cuánto se encuentra almacenado en cualquier momento de un país, y del otro cuál es la propiedad del agua de cada país, qué es lo que ha extraído cada país de las presas. Entonces este sistema de hidromedición permite mantener al día cuál es la situación de la contabilidad del agua del río Bravo. Y bueno, lo mismo se tiene para el río Colorado. La siguiente, por favor. Otro de los grandes temas que maneja el tratado, pues es el saneamiento fronterizo. En el artículo 3 establece que ambos gobiernos se obligan a atender preferentemente los problemas fronterizos de saneamiento. La siguiente, por favor. Se mantiene un programa de observación de la calidad del agua de los ríos internacionales, transfronterizos y aguas costeras. Y esto ha permitido identificar en dónde se requiere dar atención a los problemas fronterizos de saneamiento. Con base a ello, se ha determinado dónde se requiere construir infraestructura, se ha determinado qué efectos ha tenido la infraestructura sobre la calidad de las aguas de los ríos internacionales y transfronterizos. La siguiente, por favor. En base a esto, desde la década de los 50 se construyeron las primeras plantas de tratamiento internacionales. Allá en Nogales, en la década de los 50 se construye una planta en el lado estadounidense que da servicio, que da tratamiento tanto a las aguas de Nogales, Sonora, como de Nogales, Arizona. Actualmente se tiene asignada una capacidad de 434 litros de Nogales, Sonora, que se tratan en Nogales, Arizona. También allá en San Diego se construyó una planta internacional que da tratamiento a aguas residuales de Tijuana por un caudal de 1.100 litros por segundo. Y en Nuevo Laredo, en la década también de los 90, bajo el Acta 279, se construye una planta internacional. Ahí es para tratar las aguas de Nuevo Laredo, pero para mejorar la calidad de las aguas del río Bravo en beneficio de ambos países. Estas fueron plantas construidas con aportaciones de ambos países en beneficio del saneamiento fronterizo. La siguiente, por favor. Con la entrada del Tratado de Libre Comercio en la década de los 90, se activa, se impulsa el saneamiento fronterizo. Se crea lo que es la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza y el Banco de Desarrollo de América del Norte. En el marco del Acta 304 se desarrolla una serie de estudios y proyectos con la meta de que puedan estos ser financiados por el Banco de Desarrollo de América del Norte. Se crea un esquema mediante el cual se aportan recursos tanto internacionales, tanto recursos por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos a través del Banco de Desarrollo de América del Norte, que se pueden utilizar tanto en México como en Estados Unidos. Y por el lado de México se empatan esos recursos con recursos federales de la CONAGUA, estatales, locales. Este esquema permitió pues hacer sinergia de inversiones con lo cual se logró incrementar la cobertura de saneamiento en las poblaciones fronterizas, pasando de un 20% que se tenía en 1995 hasta el 82% en 2016. Y esto, bueno, permitió mejorar el saneamiento fronterizo. La siguiente, por favor. No obstante este gran esfuerzo que se realizó en la década de los 90 y principio de los 2000, ya a partir de 2017 empezaron a generarse problemas de derrames transfronterizos, problemas principalmente en poblaciones como la ciudad de Tijuana, donde empezaron a hacer crisis los problemas internacionales por los derrames de aguas residuales, pero también en otras poblaciones como en Nogales, en Nuevo Laredo, en Naco, en Mexicali, ¿no? Entonces se
Si vemos ahí los problemas, la problemática actual se genera por descargas sin control de aguas residuales a causas internacionales o transfronterizos, hay fallas en estaciones de bombeo, en colectores y líneas de alcantarillado que generan derrames transfronterizos, saturación de plantas de tratamiento que requieren ampliación, el manejo y disposición de lodos, la desconexión de pluviales, el pretratamiento y control de descargas industriales, que es un problema internacional, por ejemplo, en la zona de Nogales. Y en general, bueno, se requiere el fortalecimiento de los organismos operadores de los sistemas de saneamiento. La siguiente, por favor. Ante esta situación, la sección mexicana de la SILA, con recursos de la Comisión Nacional del Agua, emprendió la elaboración de un estudio de saneamiento, de las condiciones de saneamiento a nivel de la frontera, mediante el cual pudiéramos identificar cuál es la situación del saneamiento en cada una de las poblaciones, cuáles son las obras necesarias para atender esa problemática, cuáles son los recursos que se requieren para atenderlo, identificar también posibles opciones para obtener esos recursos, haciendo sinergia los recursos federales, estatales, locales, internacionales, inclusive de la participación de la iniciativa privada. Para poder atender esta problemática a nivel frontera se requieren alrededor de 40,000 millones de dólares. En el corto plazo, en el 2021 al 2024, se requieren 14,000 millones de pesos, pues distribuidos en los diferentes estados de la República, la mayor parte en estados fronterizos, la mayor parte en el estado de Baja California y principalmente en la ciudad de Tijuana, como lo vemos ahí en las gráficas. Lo más urgente, pues ahorita son inversión de inmediato que se requieren 2,900 millones de pesos. En el periodo de la 2022-2024 estamos hablando de alrededor de 11,000 millones para completar los 40,000 para un periodo de 30 años, que fue el periodo que contempló el estudio de Gran Visión. La siguiente, por favor. Estas es las acciones más urgentes que fueron conciliadas tanto con los organismos operadores, con los estados, con la CONAGUA, y este es algo integrado por la parte mexicana para comentarlo con la parte estadounidense. Este es un resumen, vemos ahí las necesidades inmediatas de 2,900 millones de pesos, con las inversiones requeridas, por ejemplo, en la ciudad de Tijuana por 1,600, y aquí están enfocados principalmente desde el punto de vista de su impacto transfronterizo, ¿no? Donde las partes críticas pues, son ahí en Tijuana, en Nogales, Nuevo Laredo, Juárez, Mexicali. Y estas son las inversiones. Se tiene una cartera de inversiones, un programa ahí de saneamiento para cada una de las poblaciones fronterizas, pero bueno, esto es nada más una tabla general. La siguiente, por favor. Otro de los grandes temas es la cooperación en el río Colorado. Algunos ya lo comentó ahí el ingeniero José Gutiérrez. Nada más voy a ir a... Aquí, bueno, ahí vemos que recibe México 1,850 cada año y puede recibir hasta 2,096 cuando haya excesos. Y en caso de extraordinaria sequía, pues se debe reducir en la misma proporción en que se reduzcan los consumos en Estados Unidos. La siguiente, por favor. Cuando en la década de los 80 y en la década de los 90 se tuvo unas condiciones relativamente húmedas en la cuenca, lo que nos permitió iniciar en el año 2000 con las presas llenas. Sin embargo, a partir del 2000 empiezan a presentarse condiciones con menores cantidades de humedad en la cuenca, empieza a registrarse un descenso sostenido de los almacenamientos en la cuenca, empiezan a generarse la necesidad de construir infraestructura para mejorar el uso del agua. Y evidentemente en Estados Unidos empieza a haber un programa de conservación, revestimiento de canales, incluido el canal todo americano, que su trazo está pegado a la frontera, sus infiltraciones representaban alimentación para el acuífero del Valle de Mexicali, su revestimiento evidentemente generaba fricción entre ambos países. La siguiente, por favor.
Entonces se genera un ambiente de fricción entre ambos países. Esto nos lleva a que en 2017 se den instrucciones de los gobiernos para que se empiece a trabajar en buscar oportunidades de cooperación, pasar de una situación de conflicto a tratar de identificar oportunidades de cooperación en la cuenca del río Colorado. Se forman grupos de trabajo, empieza a tratar de buscarse oportunidades de cooperación a partir del 2008. Sin embargo, pues ahí se tienen un accidente mediante el cual los dos comisionados fallecen en un viaje para atender las avenidas que se estaban presentando ahí en Ojinaga, las inundaciones en Ojinaga, fallecen los dos. Se detienen las pláticas hasta que en 2009 se retoman. Luego en 2010 se vienen los sismos que ocasionan daños a la infraestructura en el Valle de Mexicali. Nuevamente las negociaciones se enfocan básicamente a atender esta situación de los sismos. Se firma en el 2010 el Acta 318, la cual lo que hace básicamente es permitir que México pueda diferir la entrega de agua que no pudiera utilizar debido a los daños en la infraestructura, pues permitir que pueda ser almacenada allá en el sistema de Estados Unidos. Evidentemente el tema de almacenar el agua en Estados Unidos no era una palabra bien vista ni en Estados Unidos ni en el lado mexicano. Sin embargo, pues se utiliza el término de ajustar el calendario de entregas o diferir la entrega de agua, pero permite pues hacer esta operación de guardar el agua en Estados Unidos que no pudiera utilizarse en el sistema de canales en el Distrito de Riego Mexicano. La siguiente, por favor. Una vez firmada el Acta 318, se retoman las negociaciones de identificar oportunidades de cooperación. El Acta 319 básicamente retoma este concepto de almacenar agua en Estados Unidos, de crear el IGMA, y significa agua mexicana creada intencionalmente. Entonces, se sigue evitando el término almacenar, pero básicamente se utiliza ese concepto. De los aspectos principales más relevantes del Acta 319 es que define medidas para enfrentar condiciones de escasez, es decir, ¿qué vamos a hacer cuando se presenten las condiciones de escasez? O sea, ¿qué reducciones se aplicarían en ambos países? Aporta recursos para la construcción de proyectos de conservación del agua en México. Aporta también agua ambiental de una manera tripartita entre México, Estados Unidos y organizaciones no gubernamentales. Para el agua ambiental en el delta del río Colorado. También aporta recursos para proyectos de restauración ambiental en el delta del río Colorado. Estos son los aspectos más relevantes del Acta 319. El Acta 319 tiene una vigencia nada más de 105 años, se considera un acta interina que debe de concluir en el 2017. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, desde 2014 empiezan las pláticas para ver un acta que sustituya al Acta 319. Se culmina en el 2017 con el Acta 323, la cual básicamente retoma los temas del Acta 319, que son las entregas diferidas, el almacenamiento en Estados Unidos, reducciones, inversiones en proyectos, agua y inversiones para el ambiente. Pero observa, de acuerdo a los modelos, que las medidas que se adoptaron en el Acta 319 van a resultar insuficientes para evitar el colapso del sistema en el río Colorado. Entonces agrega un concepto adicional, medidas adicionales que se le identifican como Plan Binacional de Contingencia ante la escasez de agua. Lo que dice este plan es básicamente necesitamos tomar medidas adicionales. Entonces esto es generar ahorros en condiciones de niveles bajos que puedan recuperarse cuando los niveles de almacenamiento mejoren, ¿no? Que se le conoce como ahorros recuperables. Entonces se le agrega este concepto para tratar de frenar el descenso de los niveles en el sistema de almacenamiento. La siguiente, por favor. Veo que el tiempo se nos está yendo, no sé cómo andamos. Sí. Un par de minutos. Ok. La siguiente, por favor, sí. Bueno, ya no la estoy viendo como la estaba viendo ahorita. En esta gráfica, si todos la están viendo, básicamente lo que está mostrando es el vaso de almacenamiento ahí del lago Mead, que es un gran vaso de almacenamiento ahí en Estados Unidos. Sin embargo, observamos que a partir del nivel de los 1075 pies se disminuye el volumen almacenado en la cuenca. Entonces allí
se deben de tomar medidas para ver cómo frenarlo. Entonces, desde el Acta 319 se manejan las reducciones a partir de los 10.75 pies. México debe reducirse 62 millones de metros cúbicos y Estados Unidos 411 millones de metros cúbicos al nivel de 10.75. A los 1050 en México se reduce 86 y Estados Unidos 514. Y a los 1025 México se reduce 154 y Estados Unidos 617. La siguiente, por favor. Además de las reducciones, como comentábamos, se aplica el plan de contingencias, que son los ahorros recuperables. Estos se empiezan a aplicar desde los 1090 pies y conforme va descendiendo, pues se van incrementando los volúmenes que se deben de ahorrar. La siguiente, por favor. Nada más está mostrando ahí un desglose de las diferentes franjas. Cuando se encuentra entre los 1090 y los 1075 pies, pues nada más se aplican ahorros recuperables. Esto ocurrió durante el 2020 y 2021. Cuando se encuentra entre los 1075 y los 1050, ahí empieza la aplicación de las reducciones. Esto va a ocurrir por primera vez desde que se firmó el tratado. Es la primera vez que se estarían aplicando reducciones a los usuarios, tanto en Estados Unidos como en México, en la cuenca baja. Esto se aplicará el año que entra. Se aplicarían reducciones a México de 62 millones de metros cúbicos y ahorros por 37 millones de metros cúbicos. La siguiente, por favor. Esto nada más lo que está mostrando es que conforme se observó el descenso de los niveles de almacenamiento en el sistema, pues empezaron a hacer esfuerzos para ir conservando agua. Si observamos ahí, esas franjas que se ven son los volúmenes conservados tanto por México como por Estados Unidos, y esos volúmenes conservados han permitido que el nivel en el lago Min se mantengan por arriba de los 1075, de los 1075 pies. Entonces esto nada más es para mostrar el efecto que ha tenido los proyectos, los esfuerzos de conservación de agua, y que han permitido retrasar. De otra manera, desde 2015 ya hubiéramos tenido que empezar a aplicar reducciones, las cuales pues, se pudieron retrasar hasta 2022. La siguiente, por favor. Bueno, esto es las aguas subterráneas. Es otro de los temas que se atienden en el marco de la comisión. No existe un tratado de distribución entre los dos países, por lo que los asuntos de aguas subterráneas se tienen que ir atendiendo sobre la base de caso por caso. Si quieren, pasamos, ¿no? Nada más que estaría comentando que ahí. La siguiente, por favor. Existen ahí instrumentos de cómo manejar las aguas, principalmente están enfocados a la consulta recíproca, y también hay distribución de aguas subterráneas, pero está únicamente enfocada ahí a la zona de Sonora y de Arizona, y en el área de San Luis Río Colorado. La siguiente, por favor. Se desarrollan estudios conjuntos, básicamente mediante grupos binacionales, enfocados a mejorar el conocimiento de los acuíferos. No se abordan los temas de derechos de agua ni de manejo de acuíferos. La siguiente, por favor. Se han desarrollado esfuerzos conjuntos que incluyen el intercambio de información, el desarrollo de modelos, atención de problemas de conflictos o contingencias de problemas de contaminación que se han presentado. Okay. Se han realizado estudios en Bolsón del Hueco, La Mesilla, San Pedro, Santa Cruz, Valle de Mexicali, etc. La siguiente. Ya nomás para comentar pues, los grandes retos que observamos aquí en la frontera, pues, es atender el crecimiento de la demanda ante una reducción de la disponibilidad por el cambio climático. Ahí se requieren proyectos de conservación, uso eficiente del agua, reuso de aguas residuales, desalinización. El otro tema puede ser la atención del saneamiento fronterizo, pues se requieren grandes inversiones para poder atender esta problemática. Tenemos problemas de
la invasión con infraestructura en las zonas de inundación, que también es bastante crítico, y el tema de las aguas subterráneas, que es una asignatura ahí que tenemos que estar atendiendo. Pues esto es en términos generales, comentarios sobre la gestión de los recursos hídricos internacionales. Muchas gracias por permitir la participación en este evento. Gracias, Toño. Bueno, esperemos, estamos contra el reloj, esperemos nos compensen ahí lo que empezamos poquito tarde. Teníamos 10 minutos para responder, pues básicamente va a ser una sola pregunta, y la podemos reducir a 5 minutos, me parece. Ya creo que la exposición fue bastante amplia, como dijimos, el tema da para mucho. Realmente digo, pues ustedes no lo podían decir, ¿verdad? Pero me parece que fueron muy modestos en algunos conceptos, no se trataron realmente lo que ha hecho la ingeniería mexicana, la ingeniería hidráulica mexicana, la SILA, a través de la SILA, porque la SILA está operando, ya tiene más de 200 años. Si bien es cierto que como SILA tiene 130, ¿no? Poquito más de 130, realmente la gestión de grandes ingenieros, el concepto de hidrodiplomacia, ¿no? Me gustaría que se tocara eso. Realmente, porque la gestión internacional, binacional, principalmente, pues obvio, con Estados Unidos, que es lo que se tocó y es donde hay más conflicto por la sequía, por las grandes zonas de sequía, pues no tenemos un vecino que es un flan, ¿no? Y realmente las negociaciones que se han hecho, como dijo Pepe, han sido siempre ganar, ganar, y México ha salido muy favorecido en estos, o sea, la gestión que ha hecho el gobierno mexicano a través de la CONAGUA y de la SILA, me parece que ha sido muy buena. Sí hay muchas asignaturas pendientes, entonces, pues ahora con el cambio climático, el crecimiento de la población, que ya están muy palpables con que hasta recortes va a haber, ¿verdad? Cuando menos en esta gran zona del país. O sea, ¿qué es lo que nos falta? ¿Qué opinan ustedes? Obvio, mucho dinero, ¿verdad? Se requieren grandes inversiones, pero sobre todo en lo que es el tema, ¿no? La gestión. Este concepto de hidrodiplomacia, que ha sido muy bueno, me parece, es mi opinión personal para México, pero nos falta, porque sigue habiendo conflictos. Ya vimos el año pasado lo que pasó allá con el Río Bravo. Hay como falta de comunicación, se politiza este tema, de que se politiza el tema, y pues no solamente con lo binacional, pues en lo nacional, internamente traemos conflictos graves ahí. O sea, los pleitos por el agua cada vez van a ser más grandes. Entonces necesita esa gestión, esa diplomacia para esa gestión hidráulica, ¿verdad? Me parece que cada vez va a tomar más relevancia, ¿verdad? Y un ejemplo que incluso no es solamente binacional, el ejemplo de las gestiones de la SILA y del gobierno mexicano, sino es ejemplo mundial. El Tratado del 44 realmente fue una maravilla para México. Y tiene enemigos, ¿no? Y tiene enemigos, entonces... ¿qué opinan ustedes? ¿Qué nos falta? En 5 minutos, así muy rápido, nos falta gente, preparar más cuadros. Les decía yo, ustedes juntos tienen 70 años en esto, ¿no? Entonces, se requiere pues esa continuidad de gente, dinero, políticas públicas, también cambios en la legislación, la comunicación con los estados y los municipios. Toño mencionó ahí, pues uno de los grandes problemas que traemos es con la operación de los sistemas, ¿no? Ya lo operativo con los municipios principalmente, que ocasionan los derrames de aguas negras y todo eso, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos mejorar estas grandes cosas que hemos hecho? ¿Qué opinan de eso? Toño, nos vamos al revés ahora. Sí, pues evidentemente una de las críticas principales que había para la Comisión Internacional de Límites y Aguas era, pues era algo muy cerrado, ¿no? Estaba muy cerrado ahí, se
tenían las negociaciones, nadie sabía qué estaba sucediendo, de repente se firmaban ya los acuerdos y ahí estaban, ahora sí ya está publicado qué fue lo acordado. Esto de alguna manera pues ha ido cambiando. Desde la década de los 90 se empezaron ya a incorporar pues cada vez a mayores participantes, inclusive a no gubernamentales. Ya desde el acta empiezan los ambientalistas a pedir participación, empiezan a formar parte ya de las mesas en las que se platica, se negocia. En las mesas de negociación pues se van incorporando a diferentes actores. Anteriormente era únicamente el gobierno federal. Participan ya los gobiernos de los estados, los organismos operadores, los organismos que se ven afectados, los usuarios también están representados en las negociaciones, en los grupos de trabajo. Entonces, se han tenido ya instrumentos, esquemas para poder pues dar a conocer lo que se está haciendo en la comisión y poder escuchar también la problemática por parte pues de los locales, los que conocen la problemática y que pueden decir qué soluciones se plantean. Yo creo que esa es una parte en la que se requiere de darle mayor forma, ir avanzando en eso. Evidentemente, pues sí, los grandes retos están en lo que ya comentamos, ¿no? Cómo enfrentar la situación de las necesidades de agua. Que por un lado, la demanda sigue creciendo, pero por otro lado, va disminuyendo o estamos observando una disminución debido a un calentamiento global, al cambio climático, mayor evaporación y que hace que haya menores recursos disponibles. Entonces la disponibilidad es menor y la demanda va creciendo. Es algo que requerimos pues de manera con soluciones creativas, ver cómo vamos a ir enfrentando. Se tiene que ir abordando pues, caso por caso. Los esquemas de desalinización, los esquemas de reuso, uso eficiente, todos esos son esquemas que en cada zona pues requieren de analizarse y encontrar soluciones creativas. La demanda de agua para el ambiente, pues se ha encontrado soluciones ahí en el delta del río Colorado que pueden replicarse en otras zonas. Entonces, creo que pues sí son muchos los retos. Pues hay que seguir trabajando en cooperación. Creo que el poder entendernos, creo que el generar confianza ha sido un paso muy importante, ¿no? Las pláticas en el Colorado al principio eran de conflicto, siempre no llegábamos prácticamente a nada. Se tuvo que trabajar mucho en generar confianza entre los grupos para poder empezar a platicar y poder empezar a identificar y saber que sí era el interés de ganar, que sí podíamos lograr más en buscar una solución en el campo, ganáramos más que estar como ganar uno de los lados. Entonces, la generación de confianza creo que ha sido muy relevante, muy importante para poder llegar a acuerdos. Muy bien, muchas gracias, Toño. Pepe. Muchas gracias, Manuel. Tú comentabas, ese es uno de los grandes logros de nuestro país, ¿verdad? Ese tratado de 1944. Nosotros recibimos 4.5 más veces de agua de Estados Unidos que nosotros damos, ¿no? Claro. Ese fue un excelente negocio. Recuerdo una ocasión que todavía vivía el ingeniero Arturo Herrera, en paz descanse, fuimos nos mandaron llamar ahí de la Cancillería y estaba un secretario de Recursos Hidráulicos de Sudáfrica, estaba viendo también lo de un tratado, ¿verdad? Y nos decía que estaban viendo los tratados que había en el mundo para ver cuáles pudieran ellos adoptar precisamente en esa materia. Y estando ahí nos dijeron, ¿cómo le hicieron para lograr ese acuerdo tan favorable para su país? Me recuerdo que en esa ocasión Estados Unidos había invadido Kuwait, cuando no respetan ni a la ONU, les había pasado por arriba de la ONU, ¿no? Entonces, aparte, yo me quedé con esa experiencia tan formidable, ¿no? Miren, la verdad es de que ha costado mucho ganarse la confianza. Hoy, la verdad, somos una gran familia, salvo tu mejor opinión, Toño.
cuando nos reunimos para el del Colorado, todos estamos con la misma idea de hacer una gestión integrada, ¿no? Creo que vamos muy bien, ¿verdad? Ahorita tenemos yo lo que quería, creo que debemos aprovechar esta gran oportunidad que de la gran sequía que se está presentando en el oeste de Estados Unidos. Ellos están ahorita volcando todos sus esfuerzos precisamente para conservación de agua, y pues si algo les sobra a tus amigos, son recursos, ¿verdad? El saneamiento de Tijuana, ¿verdad? El saneamiento de Tijuana para ellos es súper prioritario, ¿verdad? Estamos ahorita trabajando en ello de manera muy ardua, pero los señores están metiendo ahorita de entrada $300 millones para resolver la problemática, nada más para empezar. Entonces, aparte, debemos aprovecharla, ¿verdad? Precisamente para hacer una mejor gestión del recurso en esa zona. En el caso del Bravo ha sido más complicado, ¿verdad? Estamos trabajando muy bien, ya recién terminamos el modelo hidrológico, ¿verdad? Precisamente para la distribución de las aguas en esa cuenca tan importante, la más grande y también de la que tiene problemas muy ¿cómo decir? Muy grandes con respecto a la disposición del agua. Las presas, la Amistad está al 13%, Falcón está al 9%, o sea, estamos con de las más secas o con menos agua en los últimos años, ¿no? Entonces, debemos trabajar mucho, y se está trabajando en ello, en la reglamentación, ¿verdad? Hay una muy buena disposición, una gran voluntad por todos los sectores, ¿verdad?, que conforman esa gran cuenca, y tenemos la confianza en que pudiéramos lograr esa reglamentación precisamente para dar un uso más eficiente del agua. Y por supuesto, siempre todos ya tenemos muy claro que debemos cumplir con el tratado internacional. Es algo que no podemos hacer a un lado, ¿no? Es una premisa fundamental, porque a todos como país nos conviene. Entonces debemos seguir trabajando en ello. En lo que es la frontera sur, pues está la cosa más complicada, porque, bueno, ahí afortunadamente no hay carencia de agua. Entonces ahí, alguna vez que nos sentamos con las autoridades de Guatemala, nos decían: cuando ustedes nos paguen por lo que ellos le llaman el valor ecológico del agua, platicamos, ¿no? El uso ambiental, ¿no? Entonces es muy complicado sentarse a la mesa cuando ya tiene uno esa serie de restricciones, ¿no? Pero bueno, debemos seguir avanzando en ello, ¿verdad? La idea que en el futuro pudiéramos también tener, si no un tratado, sí acuerdos que nos permitan hacer un uso, una gestión integrada de la cuenca una gestión integrada del agua en esas cuencas, Manuel. Sí. Esos serían mis comentarios. Sí, gracias, Pepe. Bueno, como les decía, esto da para mucho, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. Yo creo que el panorama general que se dio, a los que hayan tenido la suerte de escucharlos, me parece que debe de haber habido conceptos que los han oído, pero no en el detalle que se pudo lograr el día de hoy, y las conclusiones estas pues que vamos a hacerles llegar, ¿verdad? Yo tomé algunas notas, me quedo con algunas cosas, lo de mayor participación de lo que le llaman ahora los grupos intermedios o los grupos de interés que mencionó Toño, que hay esa apertura afortunadamente, sobre todo, pues viendo esto, ¿no? De que cada vez hay más conflictos en todos lados, sobre todo donde hay sequía, ¿no? Este foco rojo que nos está poniendo la naturaleza, que por primera vez vamos a tener estos recortes desde la creación del tratado, pues es para que nos tomemos en serio, ¿no? En la situación en que estamos. Y un concepto que me gustaría haberlo escuchado, no lo escuché, fue el reuso, ¿no? De las aguas sobre esta necesidad. Tenemos necesidad de agua y las aguas negras las estamos desaprovechando totalmente. Es un recurso muy valioso. Tenemos los ejemplos ahí del Paso, Toño, y los de acá de California, y estamos en cero, ¿no? Hablamos de necesidad de más agua, de más oferta de agua, y tenemos una fuente dentro de las ciudades que estamos desaprovechando. Estamos ahí, esa es una ventana de oportunidad muy grande. Y bueno, pues reforzar los acuerdos con la zona sur. Si bien no hay un tratado, y
argumentos estos que mencionó Pepe, ¿verdad? O sea, hay tanta agua que como que a nadie le importa, pero sí hay muchas cosas que cuidar. Y en el norte, pues lo de las aguas subterráneas también sería una asignatura ahí pendiente de analizar, de que, pues, y más que acá en esta zona, en toda la cuenca del Colorado, cada metro cúbico va a estar cada vez más peleado, ¿no? Cada litro está peleado. Entonces, reforzar esos acuerdos, y bueno, esa hidrodiplomacia que mencionaba yo, tan necesaria para evitar que se politice, ¿no? Y muchos proyectos se politizan por desconocimiento, ¿no? Por algunos, obvio, también de mala fe, pero hay mucho desconocimiento a veces en algunos casos, como pasó el año pasado con lo del Bravo, cuando el tratado sabemos todas las bondades que tiene para México. Pues yo aquí le dejaría, los mandaría aquí a los organizadores las conclusiones por escrito. Disculpen ahí las carreras, los tiempos, pero muy agradecidos con sus aportaciones, Pepe y Toño y bueno, los organizadores, les agradecemos la invitación y estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias a todos por haber participado en esta mañana. Ingeniero Rascón, muchas gracias por participar, igual que al ingeniero Gutiérrez, y por la moderación. Ingeniero Manuel Becerra, también muchísimas gracias, muy amable. A todos les deseamos un muy buen día y a los que participan con nosotros en este segundo de actividades. En un minuto volvemos con una conferencia magistral respecto al marco legal para los servicios de agua y saneamiento. No se vayan.